Apocalipsis. Estamos en esta serie de 2 capítulos del libro de Apocalipsis y estamos abordando los mensajes enviados a las 7 iglesias de Asia y cómo nos instruyen en el día de hoy, en el siglo XXI, y cómo hay principios y verdades que debemos de entender, creer y obedecer, y de esa manera glorificar a nuestro Dios por su salvación y redención. Acompáñenme al libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 18 al verso 29. Con este mensaje culminamos el capítulo 2 y luego seguiremos con el capítulo 3. Apocalipsis capítulo 2, verso 18 dice la Escritura: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Inclinemos nuestro rostro, oremos a nuestro Dios. Señor, te damos gracias por este momento que nos dejas exponer tu palabra y ser receptores de ella. Te pedimos la obra de tu Espíritu Santo para que podamos no solamente ser íntegros en exponer tu palabra, pero también recibir, retener, preservar así tu palabra de justicia y verdad. Te pedimos los frutos que el Espíritu Santo obra a través de tu palabra y que podamos ser cristianos llenos de gozo, alegría y frutos que glorifiquen tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos la carta de esta pequeña población que en su entorno fue en Asia. Es una de las cartas que podemos ver con una exhortación más larga, a diferencia de otras exhortaciones que vamos a encontrar en esta serie de mensajes a las iglesias. Pero este era un pueblo muy pequeño, pero con una exhortación muy grande. Vemos que lo que se menciona aquí nos llama sumamente de importancia que podamos entender por qué fue exhortada una congregación tan pequeña en una localidad tan pequeña, y vemos los conflictos que había. Esto me hace pensar a mí en las iglesias pequeñas como en la nuestra, que podemos tener problemas muy grandes y poder ser o tratar de ser ignorantes a ellos. Vemos aquí que Dios no tiene por descuido a una iglesia por más pequeña que sea.
Incluso Él escarba nuestros corazones y expone los pecadores que somos para que podamos entender no solamente su verdad, su misericordia, pero también ocuparnos en nuestro arrepentimiento, en cómo crecer verdaderamente en justicia. Y eso es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Pero antes de eso, quiero hacer una pregunta porque creo que está presente en este mensaje y es: ¿qué rol tienen las buenas obras en nuestra salvación? Es lamentable ver en la cristiandad tanta confusión en cuanto a las buenas obras. Comúnmente vemos o bien algún tipo de legalismo. El legalismo consiste en de que es necesario esta serie de obras para que tú llegues a un estado aceptable ante Dios y seas declarado justo ante Él. Eso se conoce como legalismo. Eso lo vimos, por ejemplo, en nuestro entorno cuando expusimos la carta de Gálatas. Vimos cómo Pablo atacó esta clase de legalismo. Obras necesarias para mi declaración ante Dios de que soy justo. Esas obras se conocen como legalismo. Obras necesarias para que yo alcance favor, aceptación ante Dios. Hoy en la actualidad, tal vez muchos protestantes ya saben describir y distinguir este tipo de legalismo. Pero en la actualidad, lamentablemente, hay muchas enseñanzas en las cuales se puede conocer como un nuevo legalismo. Es distinto a este. Tiene las mismas características, pero es distinto. El legalismo anterior implicaba obras necesarias para salvación o justificación ante Dios. El nuevo legalismo que podemos escuchar entre evangélicos es obras posterior a mi regeneración, haber nacido de nuevo, son necesarias para mi salvación final. Es decir, el legalismo bíblico que fue desechado en las cartas de Gálatas era que las obras eran necesarias para que yo fuese declarado justo ante Dios. Pero lo que hoy escuchamos más entre evangélicos son que ya yo inicialmente en un estatus agradable a Dios por la fe nada más, es necesario las obras posterior a mi regeneración, las que sí son necesarias para mi salvación final. Ellos no quieren decir que son necesarias para una salvación o justificación inicial, pero sí una salvación final. Y ahí es donde corrompen el Evangelio de Jesucristo. Porque la salvación es solo por gracia. Efesios capítulo 2, verso 8, 9. El fruto de esta salvación serán buenas obras, pero que no son causa de nuestra salvación, sino son solamente frutos de la salvación ya concedida en Cristo Jesús. La causa de nuestra salvación es la gracia de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús. Gracia, fe, Cristo, es así la fórmula de que yo entiendo que he sido salvo ante Dios. Pero el punto aquí es las buenas obras. ¿Qué rol juegan? Si no juegan en este rol antes de ser declarado justo ante Dios, y tampoco posteriormente para yo alcanzar una salvación final ante Dios, entonces, ¿para qué queremos obras? Dirán algunos. ¿Cuál es el propósito de las obras ante Dios? Entonces, para alcanzar nuestra salvación debemos de decir que ninguna. Las obras no juegan ningún papel causativo para nuestra salvación. Como frutos de ella, mucho. Si realmente considero ser una persona salva por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, pues las obras, las buenas obras, juegan un papel importante como frutos de esa salvación que Dios me ha concedido por su gracia, misericordia, en la persona y obra de Jesucristo. Un gran teólogo apologista, Greg Bansen, dijo lo siguiente sobre el tema. Dijo: la ley, es decir, la ley nos manda a obedecer a Dios. La ley nos envía al Evangelio para que seamos justificados. Y el Evangelio nos retorna a la ley
para que indaguemos cuál es nuestro deber como gente justificada ante Dios. Y la ley tiene el propósito de arrojarnos a nuestra condenación, mostrándonos la condenación que merecemos por nuestra desobediencia, pero también arrojarnos al Evangelio de Jesucristo, que Dios en Jesucristo perdona pecados a pecadores. Si yo estoy en Jesucristo, ahora el Evangelio me va a regresar a la ley de Dios, pero para que yo encuentre cuál es mi deber como gente justificada ante Dios. Por eso es que las obras juegan un papel, porque revelan mi obediencia de un corazón agradecido ante Dios y que desea ocuparse en los propósitos de Dios desde ya, desde el aquí y ahora. Por lo tanto, vemos que si entendemos que el rol de las buenas obras en cuanto a mi salvación o nuestra salvación juegan ningún papel, pero como frutos de un corazón agradecido juegan mucha importancia, pues nos acercamos a entender la exhortación que Dios tiene a esta iglesia, porque Dios va a alabarles por sus buenas obras como frutos de su salvación, pero también va a mostrarle el descuido que se introdujo a esta congregación tan pequeña, en una localidad muy pequeña, pero tiene una lista de exhortación muy grande. Antes de eso vamos a ver algunas cosas de la ciudad y de la vida cristiana, para entonces abordar nuevamente este texto y ver el mensaje a Tiatira. Comencemos primeramente con la ciudad. Es aspectos muy pequeños sobre esta ciudad. Esta ciudad se encontraba a unos 70 kilómetros al sudeste de Pérgamo, y esta era la ciudad de Tiatira. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos que si Éfeso era el puerto sumamente importante, Pérgamo se convirtió en una ciudad muy con conocimiento y una biblioteca muy grande. Pues vemos ahora una pequeña aldea, una pequeña ciudad muy pequeña, muy remota, y en donde a unos 70 kilómetros de Pérgamo se encontraba esta pequeña ciudad. ¿Cuándo llegó el Evangelio ahí? No lo sabemos con precisión tampoco, pero allí evidentemente había judíos. Pues Hechos 16, verso 14 menciona a Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Y si recordamos el relato, Dios abrió el corazón de Lidia para que escuchase el Evangelio a través del apóstol Pablo. Por lo tanto, vemos que las misiones del apóstol Pablo y que los judíos que estaban en esa zona, pues estaban obviamente perseverando en el conocimiento que Dios estaba revelando por el Evangelio, y sin duda alguna por ahí surgió una comunidad cristiana. Aparentemente la iglesia de Tiatira era muy pequeña. Cuando hablamos de la iglesia no hablamos solamente de una localidad, sino que los hermanos que se congregaban localmente pues eran pequeños y no era una gran población. Entonces aquí vemos que cuando se escribía a estas iglesias, pues se escribía a esta ciudad, todos aquellos que profesaban la fe cristiana. Por eso habían estos tipos de copias para repartir estas cartas a otras iglesias de aquella región. En otras palabras, nosotros seríamos una iglesia, la iglesia de Houston, pero no seríamos la única iglesia de Houston. Somos parte del cuerpo que se congrega en Houston, y por lo tanto nos hacen referencia como la iglesia en Houston. La vida cristiana, la carta más larga a las 7 iglesias está dirigida a la menos importante de las 7 ciudades. Esta carta, este pasaje que hemos leído desde el verso 18 al 29, es el texto más largo a la ciudad más pequeña y a la iglesia con menos miembros de aquel entonces. Por eso la vida cristiana, pues, vemos que era como primeros pasos de algunos cristianos, y sin duda alguna estaban haciendo buen avance en cuanto a su vida cristiana, pero también tenían ciertos problemas serios que deberían de ser tratados. Y eso es lo que vamos a ver en esta carta, que el Señor alaba su función y su incremento en cuanto al temor del Señor,
pero también va a señalar los problemas serios que tenían esta iglesia. El mensaje sin duda va a ser el mensaje a Tiatira, esa es la ciudad de esta, y vamos a ver algunos principios que vamos a aplicar también a nuestras vidas. Primeramente vamos a ver las obras crecientes de esta iglesia, que va a ser el verso 18 al 19. El segundo punto serán las obras de arrepentimiento de esta iglesia, que el Señor llama a que se arrepientan. Y tercero, el verso 24 al 29 serán obras de perseverancia que Dios reclama a esta iglesia. Comenzamos primeramente con el verso 18 al 19, que son obras crecientes de esta iglesia. El verso 18 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Comenzamos nuevamente como las otras cartas. Es un mensaje a los líderes, a los siervos de esas iglesias en esa región. Segundo, ¿quién es el Señor de esos siervos y de esa comunidad? Por lo tanto, vemos que siempre que se hace referencia al ángel de la iglesia, es a los que sirven como guardianes a ese rebaño, y en este caso serían los pastores. Sirven, son siervos del Señor, y por lo tanto guardan, cultivan, cuidan el rebaño del Señor. En segundo vemos la descripción, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, hecho hombre, el Hijo de Dios, habla, se manifiesta, tiene un mensaje que decir. El que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Vemos dos aspectos de la característica del Hijo de Dios. Ojos como llamas, pies semejante al bronce bruñido. Vemos por un lado llamas que implican pureza, que implican no solamente este resplandor radical, radiante, pero también pies semejantes a bronce, dispuestos a acabar con sus enemigos. Entonces vemos a Jesucristo no solamente en esa característica de guerrero, pero alguien que está dispuesto a avanzar, a acabar así con la maldad que se manifiesta en su pueblo, incluso en el mismo mundo. Vamos aquí que vemos en este aspecto del verso 18, el autor de esta carta se identifica como el Hijo de Dios, frase que se encuentra solamente aquí en el libro de Apocalipsis. Jesús reclamó este título estando en la tierra, Mateo capítulo 11, verso 17, y Lucas 10, 22, y alabó a Pedro por confesarlo. Unos domingos atrás vimos como Pedro, tú eres el Hijo de Dios viviente. Por lo tanto vemos que es una referencia de un conocimiento de quién es Jesucristo, es el Hijo de Dios, la segunda persona hecha hombre. Por esta pretensión fue que el Sanedrín condenó a Jesús. Se le condenó porque él reclamaba ser el Hijo de Dios, y esto implica su divinidad, su naturaleza divina. Y ellos aborrecían esto. ¿Cómo Jesús reclama deidad, divinidad? Y por eso fue crucificado. Cristo se describe como el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante a bronce bruñido. Este es un eco de Apocalipsis capítulo 1, versos 14 y 15. Doble caracterización cuya adecuación expresa, según comentarista Swin, de este modo. Esta mención de los ojos que refulgen con justa indignación y los pies que pueden aplastar a los enemigos de la verdad, preparada al lector para el tono severo de la expresión que se sigue. Es decir, esta descripción del Señor es preparar al lector, al que está escuchando este mensaje, la severidad del mensaje que el Señor estaba exhortando a esta iglesia. Volvamos al verso 19, donde dice, dice el Señor, yo, este Señor glorioso, con llamas de fuego y pies de bronce, yo conozco tus obras, amor y fe, servicio
y tu paciencia, y que tus obras, pongan atención, que tus obras postreras son más que las primeras. Vemos aquí, yo conozco tus obras, amor, fe, paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. En la Nueva Traducción Viviente dice, yo sé todo lo que haces. Yo conozco todos tus pensamientos, todas tus inclinaciones de tu mente, todas tus disposiciones, pero también tus acciones. Yo las conozco todas. Conozco tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, y que últimamente has hecho más que al principio. Una iglesia pequeña, en una ciudad pequeña, era muy activa en sus obras. Se ocupaba tanto en amor, fe, servicio, paciencia, y que las obras que estaban haciendo en ese instante eran mayores que las iniciales. Aquí vemos un contraste con aquellas iglesias donde se les exhortó que regresaran a las obras del primer amor. Esta iglesia estaba creciendo en su actividad diaria. Era una iglesia ocupada en el amor, la fe, servicio y paciencia, y por lo tanto tenía estas obras mayores que las del principio. En vista de la larga condenación que sigue después de este texto, es sorprendente que se dé un elogio tan entusiasta a esta iglesia. Algunos comentaristas dirán que esto está de acuerdo con la sana psicología. Ellos dirán que siempre que tú exhortes a alguien, especialmente a un niño o a una persona, comienza elogiándolo primero, mostrándole sus cualidades o sus buenos comportamientos, para luego corregirle y al último cerrar con un tipo de alabanza a su buena persona. Muchos dirán que esta manera de encontrar esta manera de alabar, muchas veces le llaman como un sándwich de alabanza, exhortación y alabanza final, encaja bien con la psicología sana de nuestros días. Y algunos comentaristas harán esa referencia que está de acuerdo con la sana psicología, que aconseja decir todo lo favorable que es posible antes de llamar la atención sobre las faltas del otro. Pero, ojo, aquí tenemos un pero el estándar no es la sana psicología, sino la sana enseñanza que el Señor nos da. No tratamos de hacer buena corrección debido a un sistema meramente humanista en el cual, así tratemos para no traer daños a la persona. No, nuestro estándar para hacer una corrección debe de ser la Escritura. Si la sana psicología se somete a la Escritura, pues hará no solamente lo que la Escritura nos enseña a hacer, pero el estándar no es la psicología, ni lo que determina el ser humano para cómo debemos de tratarnos unos a otros, sino la Escritura en sí. Por lo tanto, aquí vemos la sana enseñanza que el apóstol Juan está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, y el mensaje que Cristo está dando a las iglesias, la cual incluye primeramente exhortar las buenas obras, pero también exhortar en dónde se está colando la mala enseñanza. Las buenas obras de los creyentes no son medios para alcanzar la gracia, hermanos, o ser justos ante Dios. Más bien son muestras de nuestro agradecimiento que debemos a Dios por su salvación, e instrumentos de gobierno en el reino de Cristo, los cuales tienen su propia recompensa. Las buenas obras no son medios salvíficos para alcanzar un estatus ante Dios, sino son más bien frutos de un corazón agradecido, y son instrumentos en el reino de Dios. Esta iglesia, con esta exhortación del Señor que sus obras postreras son más que las primeras, no es más que estaban mostrando una fe, un amor, un servicio genuino, y por lo tanto estaban mostrando frutos de una iglesia verdadera que temía a Dios. ¿Cómo es tu vida de agradecimiento? ¿Y qué tan ocupado estás
en la obra de Cristo, en la causa de Cristo, en el reino de Cristo? ¿Muestras a través de tus obras, o tus obras vienen a ser menos que las primeras? Y en lugar de estar incrementando tu agradecimiento y tu ocupación en la causa de Cristo, termina siendo cada vez menos y menos y menos. Y en lugar de ser exhortado en que continúes en amor, fe, paciencia y servicio, tal vez entras en la categoría de los textos siguientes, donde se está filtrando mala enseñanza, donde no hay ocupación ni frutos de arrepentimiento, sino sencillamente una vida que cree que ya siendo justa ante Dios puede vivir holgazanmente la causa de Cristo. Porque lo primero que debemos de entender en estos textos es: ¿estoy en el camino correcto, en donde la palabra de Dios me exhorta para que mis obras, mi evidencia de gratitud y de amor ante Dios está continuamente creciendo? ¿O hay un enfriamiento, como veremos en otra carta, donde hay una tibiez y en donde me encuentro ajeno al crecimiento, sino más bien estático? Es triste, porque esta es una iglesia pequeña en la cual veremos más adelante tiene una larga lista de reprensión. Nosotros podemos ser esa lista, o podemos más bien estar en esa categoría de esa iglesia pequeña, que donde algunos están creciendo en agradecimiento y en obediencia ante Dios por su salvación, pero otros han bajado la guardia y están dejando crecer errores teológicos y costumbres erradas que no apoyan la causa de Cristo. Esta es una exhortación para nosotros. Es una exhortación de ver que Dios alaba a la iglesia cuando está constantemente, mediante la fe, creciendo en una obediencia de gratitud ante Él. Pasemos así a ver algunos aspectos de aplicación de estos versos, del verso 18 al 19. Porque, ¿cómo es tu vida de agradecimiento y qué tan ocupado estás en la causa de Cristo? Pues esta carta nos da la clave de cómo incrementar ambas cosas en nuestra vida. Es decir, debemos estar ocupados ¿en qué? En amor, fe, servicio, paciencia, y que lo que haces últimamente debe de ser más que al principio. Eso es lo que se espera de nosotros. Que nuestra ocupación en la causa de Cristo sea mayor, con mejor entendimiento, mayor madurez que cuando tuvimos en nuestros primeros días. ¿Cuántos de nosotros en nuestra conversión queríamos hablarle a todos de Cristo? Le compartíamos de la salvación y la transformación que Él había hecho en nuestras vidas, y señalábamos a Él como Salvador suficiente para pecador arrepentido. Pero poco a poco pues, comenzamos a menguar nuestra predicación y exhortación. O nos da vergüenza incluso hasta con nuestros parientes y amigos, compañeros de trabajo. Ya no hay un amor, ni fe, ni servicio, ni paciencia, ni mucho menos mayores obras que las del principio. Hoy hay un declive en amor, fe, servicio, paciencia y en obras. Y por lo tanto creemos que como somos salvos sin las obras, no necesitamos las obras. Pero en la causa de Cristo las obras son fruto de que somos justos. Si no hay santificación, ¿cómo podemos afirmar que somos justos ante Dios? La santificación sigue a la justificación. ¿Estás realmente creciendo en amor, fe, servicio, paciencia y en buenas obras en el reino de Dios, en la causa de Cristo? ¿O te has acomodado y ubicado en una vida cristiana de solamente los domingos, de irnos pronto y pasar otra semana en nuestras ocupaciones ajenas al Evangelio y la causa de Cristo? Pasemos al verso 20 y 23, porque si no estás en las obras crecientes, vas a ser llamado a las obras de arrepentimiento. Si no estás en el verso 18 y 19, sin duda estás en el verso 20 al 23, en la cual el Señor también te llama a obras de arrepentimiento.
Vamos al verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La tolerancia del mal era el pecado que acosaba a la iglesia de Tiatira. Ellos toleraban que el mal y el pecado se manifestase ahí. Y en lugar de una exhortación mutuamente de amor, fe y paciencia entre unos a otros, toleraban la maldad en un grupo. Y de esa manera, la Jezabel era un nombre simbólico que hablaba esa tal Jezabel, esa tal falsa enseñanza que persuade a debilitar este crecimiento en amor y agradecimiento. Porque dice obviamente el texto que profetizaba, había engañado a sus siervos para que de esa manera se alejaran de la sana enseñanza. Evidentemente se trata de una referencia a la mujer de Acab, que sedujo a los israelitas para que adorasen a Baal. Este espíritu, sin duda, era una forma de enseñanza en la cual se había una seducción para que al final, con lenguaje bíblico, con lenguaje muy reformado, pero al final terminemos adorando a Baal, como ocurrió con los israelitas en el Antiguo Testamento. También se hace mención de sus fornicaciones y hechicerías en 2 de Reyes capítulo 9, 22. La profetisa estaba induciéndolos a una actitud inmoral y religiosamente licenciosa. Los guiaba a vivir una vida no por la causa de Cristo, sino más bien a sus deseos. Sus deseos, ya soy justo ante Dios, yo puedo vivir conforme a mis deseos. Y mis deseos, porque proceden de un corazón engañoso, pues lo llevan a una vida falsamente religiosa, pero también inmoral. Dejaban ciertas cosas penetrar en su mente, en su vida práctica de vida cristiana, y así poco a poco se estaban alejando de su costumbre de crecer en la gracia y el conocimiento verdadero de Jesucristo. Vamos al verso 21 y 22. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Lo dije anteriormente, si no estamos en la categoría 18-19, bien podemos estar en esta categoría del 20-23, que estamos siendo seducidos a una vida cristiana suave, que bien encaja con la cristiandad, pero no con el cristianismo bíblico, y de esa manera estamos adulterando ante Dios a través de nuestra conocimiento en cuanto a la verdad, porque abrazamos otras cosas que no son conforme a la verdad de Dios, y al final tiene frutos como como obras conforme a ella, conforme a su doctrina, conforme a su enseñanza. Son obras contrarias a la verdad de Dios. El Señor dice que la ha llamado al arrepentimiento, que les llama a que se arrepientan, pero no se arrepienten de su fornicación. ¿Y cuál es el juicio? He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Dios llama al arrepentimiento y a la vez anuncia el castigo, disciplina para quienes no se arrepienten. El castigo es condenativo para los que están fuera de Cristo. Pero si tú estás en Cristo, Dios anuncia la disciplina para quienes no se arrepienten. Debido a su fornicación, la arrojará en cama, es decir, arrojar en una cama de enfermedad, de calamidad. Muchas veces se acordarán en el pasaje, y eso lo practicamos en la Cena del Señor, en 1 de Corintios capítulo 11, que cuando no nos examinamos a nosotros mismos para ser partícipe de la Cena del Señor, estoy acarreando juicio a mi persona.
Dios habla amorosamente a su iglesia. Él disciplina a su pueblo. Y la disciplina de tal manera que nos arroja a lo que nosotros dependemos. En lugar de apoyarnos en la palabra de Dios y crecer en la palabra de Dios, nos apoyamos en nuestro propio juicio, en nuestra propia voluntad. Y Dios nos entrega y nos arroja a cama. Nos arroja a las condiciones de nuestra mente y voluntad para que seamos corregidos, disciplinados. ¿Hay oídos para el arrepentimiento? ¿O persistes en no arrepentirte y vivir una vida vana, ajena o floja en los propósitos de Dios? Verso 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Hermanos, yo quiero que como iglesia entendamos que Él nos recompense según las obras de Cristo. Y que por lo tanto, si temes a Cristo, temes a Dios, crees en Jesucristo y perseveras en la fe, incrementando tu vida madura, y puedas crecer en la gracia y en el conocimiento y ocuparte en la causa de Cristo, pues serás recompensado según las obras de Cristo. Pero si te apoyas en tus propias obras, daré a cada uno según vuestras obras. La continua negativa a arrepentirse haría que el castigo fuera más severo, y a sus hijos heriré de muerte. Esto nos hace recordar lo que Éxodo capítulo 20, versos 5 y 6 nos dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. La palabra traducida mente en griego significa los movimientos de la voluntad y los afectos. Si tenemos clara verdad en nuestra mente, sana enseñanza, no sana psicología ni falsa enseñanza, sino sana enseñanza, lo que se espera como movimiento de nuestra voluntad y de nuestros afectos es una vida de obediencia, porque amamos a Dios, estamos agradecidos ante Dios, deseamos crecer en este amor, agradecimiento y ocupación ante Dios. ¿Realmente tu mente está siendo cultivada por la verdad? ¿Estás creciendo en la verdad del Señor? ¿Y los movimientos de tu voluntad y de tus afectos es debido a eso? ¿O los movimientos de tu voluntad y de tus afectos está debido al no arrepentirte y a la falsa enseñanza que está creciendo en tu vida? Herman Hancock dice lo siguiente: fe es un cambio completo de la mente en tinieblas a una capaz de pensar propia y correctamente. Nuevamente, la fe no es más que un cambio de mente, que ahora que antes estaba en tinieblas, ahora está en la luz y es capaz de pensar propia y correctamente. Por eso hay frutos, porque es una mente renovada en la palabra de Dios. Sabe qué camino tomar, qué juicio tomar y qué disciplina o autodisciplina conforme a la palabra de Dios debe de aplicarse a su vida, a su hogar, su familia, sus hijos, la iglesia en la que se congrega, en su vida. Es una mente renovada, capaz de pensar propia y correctamente. De ahí que los frutos sean manifiestos en nuestra voluntad y afectos. La visión penetrante del omnisciente de Cristo penetra las más profundidades de nuestro intelecto, la voluntad y los afectos del hombre, dando así según nuestras obras. Él conoce todas tus inclinaciones o movimientos de tu voluntad, sean propios o incorrectos, apoyados en la palabra de Dios o apoyados en tu opinión o en tu juicio. Dios, dice aquí el texto, si no te arrepientes, daré a cada uno según vuestras obras. Arrepentimiento, fe y como frutos, obras es el camino de la santificación de los creyentes. El camino de los creyentes en su santificación es arrepentirse de su mal proceder, de su mal pensar, de sus malas enseñanzas, fe en lo que Dios hizo en Jesucristo y en su palabra que nos santifica, y como frutos
buenas obras es el camino de los creyentes. Acompáñenme rapidito, estamos en Apocalipsis, unos libros atrás. Encontramos a 1 de Juan capítulo 1, verso 1 de Juan capítulo 1, versos 6 al 10. Dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Herman Hancock dijo bien que fe es un cambio completo de la mente en tinieblas a una capaz de pensar propia y correctamente. Si yo digo que tengo comunión con Él, pero ando en tinieblas, ando en mis caminos ajenos a la instrucción divina, pues mentimos y no practicamos la verdad, no andamos en la verdad. Pero si andamos en luz, es decir, te ha resplandecido el sol de justicia, quien es Jesucristo, y la palabra te instruye constantemente, si andamos en luz, como Él está en luz, Él resplandece, ando en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por lo tanto, arrepentimiento, fe y como frutos, obras, es el camino de la santificación de los creyentes. Mi deseo en exponer la palabra de Dios es que en tu corazón haya arrepentimiento, fe y por ende frutos de arrepentimiento. Y esto nos lleva a los textos 24 y 29, que son obras de perseverancia. Las primeras categorías eran obras crecientes. Pero si nos encontrábamos en segunda categoría, eran obras de arrepentimiento, es decir, arrepiéntete, cree y haz las obras que se esperan de un corazón agradecido, ocupado en el reino de Dios. Esto nos lleva al verso 24 y 29, que son obras de perseverancia. Hermano, si has arrepentido y crees en Jesucristo, muestra tu corazón en amor, fe, paciencia, e incrementa tus obras por la causa de Cristo, no para tu salvación, sino por la causa de Cristo, para que sea exaltado en todo lo que hacemos. Versos 24 y 25. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. ¿Vemos el consuelo que el Señor nos da? Si tú no eres partícipe de esa doctrina que te aleja de los propósitos de Dios o te hace inactivo, profesas la fe cristiana, pero te hace inactivo, dice que si que no has entrado en esos misterios y esas profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, fe, esperanza, persistencia, dice, retenerlo hasta que yo venga. Siempre Dios preserva para santificar a toda su iglesia un remanente que persevera en la verdad divina. Nosotros aquí, el poder predicar la palabra de Dios, tiene el fin de santificar a su pueblo. Y si tú escuchas la palabra de Dios, crees en Jesucristo y recibes la exhortación de perseverar en el arrepentimiento y fe, eres parte e instrumento de la perseverancia de la iglesia localmente. Pero si la mayoría de nosotros le damos la espalda a los mandamientos de Dios, al Evangelio de Jesucristo, y nos disfrazamos como la cristiandad lo ha hecho en nuestra denominación, o en nuestra iglesia, o en el lugar que yo ya estoy, yo ya gracias a Dios tengo una iglesia sana, pero al final terminamos recibiendo y somos inactivos y no creciendo en agradecimiento, pues al final seremos desintegrados.
tarde o temprano partiremos cada uno a otros intereses mayores y no la verdad de Dios. Que Dios nos exhorte, porque lamentable que empecemos bien en un sentido de buscar la verdad y al final seamos dispersados por ella. Siempre Dios preserva para santificar a toda su iglesia un remanente que persevera en la verdad divina. Eso implica el deber de reformar nuestras vidas conforme a la palabra de Dios y cristianizar a la cristiandad desviada de la verdad. Si tú escuchas la verdad, reforma tus pensamientos, rechaza la falsa doctrina y fundamentate en la verdad divina. Pero también tienes un deber en la causa de Cristo de mostrar las inconsistencias de los que profesan entre nosotros o fuera de nosotros la cristiandad y debemos de cristianizarla. Charles, un comentarista, dice lo siguiente: esos falsos maestros sostenían que el hombre espiritual debiera conocer las cosas profundas de Satanás, que debían tomar parte en la vida pagana de la comunidad, dos de cuyas características prominentes eran las fiestas de sacrificios y las prácticas inmorales. Termino la cita. Muchos gnósticos de épocas posteriores afirmaban que, puesto que toda materia es mala y solo el espíritu es bueno, realmente no importa lo que uno haga con su cuerpo, su alma sigue siendo pura. Y ese tipo de gnosticismo ha entrado en la iglesia. Hay quienes dicen, bueno, yo puedo, al fin Dios salva mi alma, al fin yo puedo hacer cualquier cosa con mi cuerpo. No, tanto tu mente y tu cuerpo le pertenece al Señor y debemos de vivir en temor ante Él. Vamos al verso 26 y 28. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Lo dije anteriormente. ¿Cuáles son esas obras en las cuales tú te apoyas, pero esas mismas obras producen en ti el querer vivir para tu Dios? Aquí dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. A la frase recurrente, al que venciere, se agrega aquí, y guardare mis obras hasta el fin. Toda batalla en la fe cristiana debe ser ganada por una firme adhesión a las obras de Cristo. Ese es el Evangelio. Toda batalla que tú quieras ganar tiene que ser adherida a las obras de Cristo. Lo que Él hizo en la cruz a favor tuyo debe de ser el estímulo de una vida de agradecimiento. Por ende, te garantiza una vida de triunfo. Cristo venció. Todos los que son de Cristo pueden vencer cualquier falsa doctrina, cualquier tentación, cualquier pecado que quiera gobernar tu vida. Romanos capítulo, y no se enseñoreará más el pecado sobre ustedes. Cristo es el Rey, no el pecado. Cristo es el Rey, no nuestras tentaciones, nuestras debilidades. La recompensa, le daré autoridad sobre las naciones. Lo vimos hoy en la clase temprano. El lenguaje aquí está tomado del Salmo 2, verso 8 al 9, el cual es un salmo mesiánico. El salmo dice, pídeme las naciones y te las daré. Nosotros en Cristo Jesús estamos insertados en la promesa de su pacto de gracia, pero también de su reinado. Él nos hace partícipe de su triunfo. En la declaración, le daré la estrella de la mañana, hay una anticipación de Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Se acuerdan lo que veíamos en la mañana sobre el reino de Dios? Comienza tan pequeño, pero comienza a crecer, a crecer, a crecer. Se espera que nuestras vidas estén insertadas en Cristo y que nuestras obras en su reino estén incrementando según Él va resplandeciendo a lo largo de la historia. Predica el Evangelio. Menciona a Cristo como Señor y Rey. No nos ocultemos, no nos dé vergüenza. Él es el Señor y Él sale triunfando en la historia. Tenemos, como decía alguien, estamos en el lado ganador.
debemos de proclamar e incluso sufrir la persecución, pero exaltando a Jesucristo, Señor de toda la creación. La mayor recompensa que cualquier cristiano victorioso puede recibir es Cristo mismo. Si hemos sido insertados por la gracia de Dios en Cristo y Él va a resplandecer, es su obra, no la nuestra. Pero mis obras van a manifestar que estoy insertado en Cristo y que estoy creciendo en Él. Y por eso estamos dichosos de saber que Cristo es en sí mismo nuestra mayor recompensa. Verso 29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tienes oídos para oír y entender esta exhortación? ¿Has entendido la primera exhortación a aquellos que crecen en obras de agradecimiento y fe? ¿Has oído el arrepentimiento que Dios hace a aquellos que se han alejado del caminar y que han dejado introducir falsas doctrinas que estorpean tu vida cristiana? ¿Has escuchado la voz de Cristo que te llama al arrepentimiento? ¿O también has escuchado la voz de perseverar en triunfo, en victoria en Cristo Jesús, sabiendo que nuestra mayor recompensa, que cualquier cristiano de cualquier momento de la historia, es Jesucristo mismo? Por eso salimos triunfantes. ¿Cómo es que tú perseveras en la fe cristiana? Primeramente debes adherirte a las obras de Cristo, ¿lo vimos? En segundo lugar, debes crecer en la fe, la sana enseñanza y buenas obras por amor a Cristo. Nuevamente, debes primeramente adherirte a las obras de Cristo a favor tuyo. Y segundo, debes crecer en la fe, que es la sana enseñanza, y en buenas obras por amor a Cristo. Lo que implica una vida productiva en el reino de Cristo. Pues el Señor dice, al que venciere. Él nos inserta por la gracia suya, mediante la fe en Cristo Jesús, pero nos equipa, como vimos en la mañana, de minas para que avancemos en sana enseñanza, en buenas obras, por amor a Cristo, y de esa manera vencer. Quiero culminar con el Catecismo de Heidelberg en la pregunta 91, donde se pregunta, ¿qué son las buenas obras? Y nosotros en la fe reformada respondemos lo siguiente: únicamente aquellas que se realizan con fe verdadera, conforme a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, y se aplican solamente a su gloria, no a nuestros méritos. Nuestras obras no deben de buscar nuestra gloria, sino manifestar la gloria de Dios y exaltar a Dios por su gracia. Nuevamente, únicamente aquellas que se realizan con fe verdadera conforme a la ley de Dios y se aplican solamente a su gloria, y no aquellas que están fundadas en nuestras buenas intenciones. Yo ya cumplí con la iglesia, yo ya hice la buena obra del día de hoy, ya di una limosna en la parada del rojo, ya me siento bien, aunque no hago estas otras cosas, yo con esto me siento bien. No aquellas que están fundadas en nuestras buenas intenciones o sobre instituciones humanas, solo aquellas que son mediante la fe verdadera conforme a la ley de Dios. Que así como esta iglesia recibió el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, podamos nosotros tener oídos y oír, ser exhortados, primeramente estimulados a crecer en buenas obras, segundos, a ser exhortados a arrepentirnos de las malas obras, y tercero, en ese llamado a perseverar en buenas obras ante nuestro Dios, que es misericordioso y amoroso en Cristo Jesús. Inclinemos nuestro rostro, oremos a Dios. Si tú no has puesto tu fe anteriormente y no te has arrepentido, creo que hoy es el día de hacerlo. Hemos visto a través de este texto que Dios aborrece el pecado y la desobediencia, y que Dios recompensa su gracia. Cree en Jesucristo, míralo a Él, descubre los beneficios que Cristo nos da, y por eso cambia tu actitud ante Dios. Produce buenas obras de agradecimiento. No lo uses como un medio de salvación, sino un medio, instrumento para la gloria de Dios. Inclina tu rostro, mira a Jesucristo y pide perdón por tus pecados y cree en Él para vida eterna.
Señor, te damos gracias porque nos concedes estar aquí para predicar tu palabra. No somos más que siervos, no somos señores. Nos humillamos ante tu verdad y proclamamos tal como tú nos enseñas y nos exhortas. Señor, exhorta a aquellos que perseveran en fe y en obediencia y en amor, en paciencia, y que sus obras son crecientes, que constantemente buscan tu reino. Es lo que tú nos has enseñado, buscar primeramente el reino de Dios y tu justicia. Aquellos que perseveran en esa búsqueda constante, bendícelos, que sigan creciendo y llevando frutos y siendo de influencia en tu reino. Capacítalos, esas madres, esas mujeres que con temor tuyo crían a sus hijos para que puedan crecer en la fe verdadera, en la fe cristiana. Señor, son mujeres virtuosas y que crecen como esas madres, esposas, mujeres en el temor tuyo. Señor, dales ese vigor y esa fortaleza de crecer en buenas obras, de formar la futura generación, hombres y mujeres que aprendan a temerte. En esos hombres que han puesto en primer lugar tus mandamientos, mediante una fe verdadera y conforme a tu ley, ordenan su casa y su hogar. Señor, construye en ellos una disposición, esos afectos, esa voluntad, que no sean manipulados por las circunstancias o la generación actual, sino que estén firmes en tu verdad y que lleven adelante estas verdades, que donde han avergonzado y no han hablado a sus parientes, puedan hablar con firmeza la buena nueva de Jesucristo y proclamar a Jesucristo como Rey y Señor. Señor, forma matrimonios en el amor tuyo, en la verdad tuya, que uno y otro se puedan respetar y que tanto el hombre como la mujer sepan cumplir sus roles para tu gloria, que podamos ser unas familias fuertes, firmes en el temor de tu nombre, y que podamos así no solamente amar a nuestras esposas como tú has amado a tu iglesia, pero que ellas voluntariamente se sometan a toda sana instrucción, a toda justicia, a toda verdad, para que podamos así llevar tu reino. Te pedimos por nuestros hijos que están creciendo en esta dicha y este pacto de gracia que tú has revelado en nuestras vidas. Sabemos que en tu gracia y tu misericordia tú tienes una descendencia santificada para ti. Ayúdanos a ser instrumentos de criarlos en los temores, en el temor a tus mandamientos, a tu obediencia, pero que sobre todo puedan ver en Jesucristo el mediador, el sacerdote, el profeta de nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tomen asiento y acompáñenme el día del Señor número 5. Tenemos 4 preguntas en el día de hoy, en nuestro catecismo de Heidelberg. Día del Señor número 5, pregunta 12. En el día del Señor número 5, pregunta 12, dice nuestro catecismo: si por el justo juicio de Dios merecemos penas temporales y eternas, ¿no hay alguna posibilidad de liberarnos de estas penas y reconciliarnos con Dios? Los últimos días del Señor en el catecismo ha expresado la caída del hombre, la desobediencia del hombre y el pecado. Y ha mostrado cómo la ley de Dios debe ser el instrumento para enseñarnos y guiarnos en arrepentimiento y fe, y reconocer así la salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Entonces aquí viene una pregunta interesante, es decir, hemos conocido la miseria del hombre, la conocemos, yo soy parte de ello. La pregunta es, ¿no hay alguna posibilidad de liberarnos de estas penas y reconciliarnos con Dios? Y nuestro catecismo es evangélico, responde: Dios quiere que se dé satisfacción a su justicia. Por eso es necesario que la satisfagamos eternamente por nosotros mismos o por algún otro. Es decir, o Dios castiga sobre nosotros nuestros pecados eternamente, y de esa manera la justicia de Dios queda satisfecha, o es necesario un mediador, que Él reciba el castigo y en Él nosotros recibamos el perdón de pecados. Es interesante esto porque Hebreos dice que la muerte de Cristo una vez
para siempre. Eternamente nosotros vamos a estar alabando a Dios por el sacrificio perfecto de Jesucristo a favor nuestro. Pero fue entregado una vez para siempre. Por lo tanto, o somos nosotros quien debemos de satisfacer la justicia de Dios, o algún otro. De ahí viene la pregunta 13. Pero, ¿podemos satisfacerla por nosotros mismos? De ninguna manera. Antes acrecentamos cada día nuestra deuda ante Dios. Si nuestra vida actual lo que hace es solamente incrementar, el castigo eterno será conforme a nuestras obras. La justicia de Dios será glorificada. Él no va a castigar injustamente, va a castigar conforme a nuestras obras. Lo vimos hoy en el texto. Por lo tanto, cuando nosotros pasemos a vida eterna, o estamos en Cristo o fuera de Cristo. Pero la pregunta debe de ser que la justicia de Dios sí debe de ser satisfecha en todos los sentidos. De ahí viene la pregunta 14. ¿Podría ya ese alguien que siendo simple criatura pagarse por nosotros? Y la respuesta es no. Primero, porque Dios no quiere castigar en otra criatura la culpa de la cual el hombre es responsable. Y segundo, porque una simple criatura es incapaz de soportar la ira eterna de Dios contra el pecado y liberar a otros de ella. Yo no sé si escucharon el Evangelio ahí, hermanos, pero escuchen, tus pecados merecen ser castigados eternamente. Si tú descansas en ti mismo o en otra criatura, serás condenado eternamente. La ira de Dios es eterna. Pero si tú crees en Jesucristo, que es la esperanza, la promesa del Evangelio, la ira de Dios, que es eterna, quedará satisfecha eternamente por lo que Cristo hizo en la cruz. Absorbió toda la ira de Dios que tú mereces para que en Él quede satisfecha eternamente. Algo que yo les decía a mis hijos, que parte de lo que vamos a estar viendo en la vida eterna es a Jesucristo glorificado con sus llagas. Cada vez que veamos a Jesucristo y contemplemos sus llagas, recordaremos la miseria y el pecado en la cual vivíamos y en la cual fuimos rescatados. Cada vez que podamos contemplar a Jesucristo moverse entre nosotros en la vida eterna y ver nosotros sus llagas, sus heridas, pero glorificadas, podemos exaltar y glorificarle a Él por su salvación. La ira de Dios quedó satisfecha eternamente. La muestra de esa ira estará en el cuerpo de Cristo. ¿Qué mayor gozo y alegría podamos tener en contemplar a Jesucristo? De ahí viene la pregunta 15. Entonces, ¿qué mediador y redentor debemos buscar? Si no es nosotros ni una criatura, la pregunta es, ¿qué redentor o mediador debemos buscar? Y la respuesta, uno que sea el verdadero hombre y perfectamente justo y que sea más poderoso que todas las criaturas. Es decir, que al mismo tiempo verdadero, que sea al mismo tiempo verdadero Dios. ¿Por qué Jesucristo es necesario y suficiente para limpiarnos de todo pecado? Porque es verdadero hombre, perfecto en todo, venciendo así el pecado, pero ojo, verdadero Dios que absorbe en sí mismo toda la ira que nosotros merecíamos. Solo Dios podía absorber toda la ira de Él mismo contra nuestro pecado. El Hijo de Dios, hecho hombre, absorbió en sí mismo en la cruz todo ese pecado. Ninguna gota dejó para su pueblo en Cristo Jesús. Gloria a Dios por nuestro Señor.